Bendiciones a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías. Profeta Jeremías capítulo 29 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Dice así la palabra del Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú hablas a nuestras vidas, porque tu palabra es la que nos sustenta, Señor, porque con una palabra tuya, Señor, nuestra alma será saciada, Padre. Te pedimos que hables a nuestros corazones. Te pedimos que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, que sea tuya, Dios del cielo, que sea saliendo de tu boca, Padre Santo, que sea completamente dirigida por tu Santo Espíritu, que seas tú el que hable a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz, anhelamos escuchar tu palabra, Señor, y estamos hoy aquí, Señor, buscando tu rostro y tu presencia, Señor, pero también nuestros oídos, Padre Santo, dispuestos para escuchar tu palabra, que nos da fuerza, que nos da aliento, que nos da guía, que nos da dirección, que nos da consuelo, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra, Señor. Aquí están nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros corazones delante de ti. Habla, Señor. Queremos escucharte y hacer tu voluntad en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un texto bien precioso que el Señor dio a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel en un tiempo muy particular, en un tiempo bien tremendo para Israel, porque fue cuando Israel fue llevado en cautividad, cuando el imperio babilónico entró a la tierra de Israel, entró, despojó a todo el mundo, arrasó con todo, se llevó varias personas cautivas y luego volvió a ingresar y a destruir todo lo que había quedado, y también derribó los muros y también destruyó el templo de Jerusalén y se llevó todos los enseres preciosos de oro sagrado, todo se los llevó junto con muchas personas importantes del pueblo de Israel. Fue un tiempo supremamente duro, fue un tiempo supremamente difícil. Ellos habían caído en el pecado de la apostasía y se habían apartado de Dios porque habían escuchado falsos maestros, falsos profetas que les habían profetizado de bendición, de prosperidad, de paz, siendo que ellos estaban en pecado, siendo que ellos estaban haciendo lo malo, que habían dejado al Señor, y falsos profetas habían empeorado la situación. Mientras que al profeta Jeremías, que fue el que anunció desde temprano el castigo, la deportación, la devastación, la invasión de Babilonia, entonces a él no le creyeron porque él anunciaba este juicio de parte de Dios y porque él denunciaba el pecado del pueblo de Israel. Fue esta la época en que Dios escribió estas palabras. Y las escribió ¿por qué? Porque es que a través de la disciplina, a través del castigo, ya cuando ellos vieron su templo derribado, cuando ellos vieron que el juicio había caído sobre ellos, ellos podían empezar a confundirse con respecto al corazón de Dios. Y eso es algo que Dios nos aclara aquí en su palabra y que nosotros debemos tener conciencia de cómo es el corazón de Dios, a pesar de las cosas que vemos, a pesar de las circunstancias difíciles que estamos viviendo, a pesar de la gente que está muriendo, a pesar de la crisis, del caos, del dolor, de la desolación. Nosotros podemos empezar a creer
que Dios no es lo que dice que es, y así podía suceder en el pueblo de Israel, que podían malinterpretar el mover de Dios, podían malinterpretar a Dios y podían pensar que en el corazón de Dios ya no existía una buena voluntad para con su pueblo. Y Dios les escribe esta palabra: yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, yo sé lo que estoy pensando, es decir, yo puedo ver mi corazón, dice Dios, y lo que yo tengo son buenas intenciones, lo que yo tengo son buenos propósitos, lo que yo tengo para ustedes son pensamientos de bendición, aunque en este momento los esté disciplinando, aunque en este momento pareciera que mi corazón se ha endurecido, pareciera que mi mano está contra ustedes, y Dios les está diciendo: no, yo conozco bien mis pensamientos. Y es necesario que nosotros en este tiempo conozcamos bien el corazón de Dios, la intención del corazón de Dios. Por eso es importante acercarnos a Él con un corazón sincero, para que Dios pueda abrir su corazón y darnos su palabra y mostrarnos lo que Él está pensando. En este tiempo, estas palabras del Señor son de muchísimo consuelo y de muchísima esperanza. La primera cosa que dice Dios es: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y la palabra pensamientos aquí ha sido traducida en otras Biblias como planes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando Dios dice tengo pensamientos a cuando una persona, un ser humano dice tengo pensamientos o estoy pensando hacer esto. El hecho de que uno piense hacer algo como ser humano no garantiza que lo haremos. Muchas veces pensamos hacer cosas y terminamos no haciéndolas, pero en la mente de Dios no hay espacio para el error, no hay espacio para la duda, no hay espacio para el devaneo, sino que cuando Dios piensa algo, está también esgrimiendo sus planes y sus propósitos. Lo que Dios piensa es un plan que se pone en marcha y que lleva al cumplimiento del propósito que Él se ha trazado. Yo quiero leer este mismo texto, Jeremías 29, 11 al 14. Quiero leerlo en otra traducción, en una traducción más sencilla, que es la de Dios habla hoy, para que de pronto podamos captar un poquito mejor la idea de lo que Dios quiere decir. Dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanzas. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo el corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé, y los reuniré y haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. Es supremamente importante recibir esta palabra en estos días, porque yo sé que aunque no lo expresemos, muchos de ustedes están sintiendo en sus mentes y en sus corazones aquella pregunta que comienza con la frase ¿qué pasará con? Y muchos de ustedes, yo, todos nosotros nos hemos hecho la pregunta: ¿qué pasará con esto? ¿Qué pasará con aquello? ¿Qué pasará con nuestros planes? ¿Qué pasará con nuestro negocio? ¿Qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué pasará con la congregación? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con los estudios, con la universidad? ¿Qué pasará con aquel plan? ¿Qué pasará con aquel propósito? ¿Qué pasará con aquella empresa? ¿Qué pasará con todas aquellas cosas que se han detenido y no tenemos una fecha? Porque todos sabemos que no hay una fecha de salida. Todos sabemos que la cuarentena se está extendiendo periódicamente conforme el presidente ve los factores, las estadísticas, escucha consejos, escucha intervenciones de otras personas, y sabemos que esto no va a terminar dentro de 10 días y sabemos que no va a terminar dentro de 15 días, aunque le estamos clamando a Dios, porque Dios puede acortar todo esto, Dios puede acortar esto. Ya hay personas pronunciándose diciendo que no se termina en este año, hay otros que han ido más allá y dijeron, bueno, si no se consigue una vacuna será hasta el 2022 que esto termine. Y
pareciera que no hay un rumbo, y si nosotros somos seres humanos y podemos reconocer nuestra debilidad, tenemos que reconocer que nos hemos hecho esa pregunta: ¿qué pasará con nuestros planes? ¿Qué pasará con nuestros proyectos? ¿Qué pasará con nuestra economía? ¿Qué pasará con nuestra vida? ¿Hasta cuándo podemos sostenernos en esta situación? Y Dios dice en su palabra: yo tengo buenos planes. Yo tengo buenos planes. Los planes del Señor son perfectos. Lo que Dios ha querido hacer con nosotros es derribar muchos de nuestros planes personales. Planes que de pronto no encajaban con su voluntad, planes que de pronto no encajaban con su propósito. Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas y nosotros de pronto nos sentimos turbados porque nuestros planes han sido trastocados, pero los planes de Dios nunca se dejan de cumplir, nunca son trastocados. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que nosotros somos el pueblo de un Dios que tiene planes, y de un Dios que tiene planes y que tiene propósitos y que tiene pensamientos, y que esos planes y esos propósitos no se dejarán nunca de cumplir. Hay un gran plan de parte de Dios, hay un gran plan por la eternidad, un plan eterno y glorioso que siempre se va a cumplir. En el libro de Efesios, en la epístola a los Efesios, el apóstol Pablo, en una revelación que tuvo precisamente estando preso, él escribió en Efesios capítulo 1, versículo 9, un texto que nos habla acerca de los propósitos de Dios, acerca de los planes eternos de Dios. Y dice Efesios 1:9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio, pero aquí es revelada. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, lo que a él le plació, el cual se había propuesto en sí mismo. Miren esto: Dios se ha propuesto en sí mismo. Este es el propósito que hizo Dios en su corazón, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Miren esto tan importante: Dios quiere que todas las cosas que están en la tierra se reúnan en torno a la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo es el centro de todos los planes de Dios, y probablemente muchos de nuestros planes están siendo trastocados, y Dios quiere que nosotros ordenemos nuestra vida en consonancia con un plan eterno que Él tiene. Y el plan eterno que Él tiene es que Jesucristo tenga la preeminencia en todo lo que existe, porque todo lo que existe fue creado para Él. Nuestra vida fue creada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo descendió y nos redimió para que fuésemos para la gloria, para su alabanza y para su gloria. El centro de nuestra vida debe ser siempre el Señor Jesucristo. Cada plan, cada meta, cada propósito que nosotros nos tracemos, si nosotros queremos que sea firme, si nosotros queremos que sea prosperado nuestro plan de vida, nuestro proyecto de vida, debe contemplar siempre a la persona del Señor Jesucristo como el centro de todo. Que yo tengo que preguntarme a mí si lo que estoy planeando hacer, si lo que yo sueño hacer, si lo que anhelo hacer, si las cosas que le estoy pidiendo a Dios sirven para que el Señor Jesucristo sea glorificado, y si la persona y el nombre del Señor Jesucristo son el centro de todo lo que yo planeo, porque ese es el corazón de Dios. Dios quiere que todo gire en torno al Señor Jesucristo, y esos son los planes de Dios, esos son los propósitos de Dios, eso es lo que nunca va a dejar de cumplirse, eso es lo que nunca nadie va a poder hacer que fracase o que se frustre. Ahora, esos planes, dice el Señor, son planes de bien, dice, de bienestar, no son planes de mal. Cuando Dios está planeando algo, cuando Dios está ejecutando algo, no está pensando en hacernos daño, está pensando en hacernos el bien, está pensando en nuestro bienestar. Y en ese pensamiento de bienestar, Dios quiere darnos, dice el versículo número 11, dice: planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Probablemente estamos contemplando el futuro
sin esperanza, porque no tenemos una fecha de cuándo va a volver todo a la normalidad, porque no tenemos un horario de cuánto va a volver a la normalidad, pero Dios nos está diciendo que Dios quiere que seamos un pueblo de esperanza. Dios quiere que tú tengas esperanza. Dios quiere que tú mires al futuro con esperanza. El futuro que Dios ha trazado para su iglesia es un futuro glorioso, es un futuro de esperanza. Y Dios quiere que miremos hacia ese futuro entendiendo que aunque ahora mismo estemos siendo disciplinados, la mente de Dios, el pensamiento de Dios es un pensamiento de bien y no de mal, a fin de que nosotros miremos el futuro con esperanza, porque el futuro es prometedor en las manos de Dios. Dios quiere darnos un futuro, Dios quiere darnos esperanza. La segunda cosa es que, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué era lo que pasaba con el pueblo de Israel? ¿Por qué llegaron a este extremo? ¿Por qué fueron desolados? ¿Por qué fueron derribados? ¿Por qué fueron invadidos? ¿Por qué fueron dispersados? ¿Por qué destruyó Dios el templo? ¿Por qué Dios destruyó la nación? ¿Por qué acabó con todo el orgullo de Israel? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí lo dice la palabra de Dios. Porque no lo buscaban, porque no lo buscaban, porque se escondían en el orgullo religioso del templo, se escondían en el ritual, se escondían en el culto, se escondían en los hábitos religiosos, se escondían en las costumbres religiosas, le ofrecían un culto vacío, aparentemente lo buscaban, pero miren lo que está diciendo Dios, entonces, o sea, después de ese proceso de deportación, después de ese proceso humillante, entonces Dios dice, el plan mío es que ustedes aprendan a buscarme, el propósito mío es que ustedes aprendan a buscarme. Y dice, y me buscarán y me hallarán. ¿Pero por qué me hallarán? Porque entonces me estarán buscando de todo corazón. Está diciendo, sí, ustedes dicen que me están buscando. Le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes dicen que me buscan, pero no me están buscando de la manera en que es posible que yo me deje encontrar. No me están buscando de todo su corazón. Pero en aquel tiempo, dice el Señor al pueblo de Israel y dice Dios a nosotros, en aquel tiempo me van a buscar de tal manera, me van a buscar de tal forma que la búsqueda sea sincera, que la búsqueda sea genuina, que pongan el corazón en buscarme. Escucha bien. Lo que Dios quiere es que a través de este tiempo nosotros aprendamos a buscarle con todo el corazón. No una búsqueda religiosa, no un establecimiento de horarios estrictos para traer un rezo y ya. No, es una búsqueda genuina, una búsqueda interna, una búsqueda que tiene que salir del corazón, una búsqueda sincera, una búsqueda como nunca antes has buscado al Señor. Escucha bien cuál es el propósito de este tiempo. El propósito de este tiempo es que busques al Señor como nunca antes lo has buscado, como nunca antes lo has buscado. Y si tú puedes decir hoy, Señor, yo te he buscado siempre, Dios te dice, me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo tu corazón. O sea que hay partes de tu ser que no están buscando a Dios. Hay partes de tu alma que no están buscando a Dios. Él quiere una búsqueda completa que involucre el centro y la profundidad de tu corazón y de tu alma. Así que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere para nosotros que aprendamos a buscarle. Este es un tiempo para buscarle de todo corazón. Es un tiempo para buscarle como nunca antes lo hemos buscado. Y cada uno de nosotros tiene que examinar su vida y hacer el cambio, hacer la transformación. Que no sea lo que hemos hecho siempre. No, lo que hemos hecho siempre no sirve. Tenemos que buscarlo de otra manera. Tenemos que buscarlo con una intensidad más profunda, más seria, más real, más genuina, que involucre lo más profundo de nuestro ser. Entonces dice el Señor, cuando aprendan a buscarme así, cuando yo vea que no me están buscando religiosamente, cuando yo vea que no me están buscándome simplemente por buscar, cuando yo vea que la búsqueda es de todo corazón, dice entonces
me encontrarán. Dice, entonces seré hallado por vosotros, dice el Señor. Seré hallado por vosotros. Y en la versión Dios habla hoy, dice el versículo 14, sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Yo dejaré que ustedes me encuentren. ¿Qué significa eso? Significa que a veces Dios no se deja encontrar. Significa que a veces Dios se esconde porque no venimos delante de Él con la actitud correcta, con el corazón correcto. No venimos delante de Él de manera sincera, de manera real, de manera genuina. Recuerden que no podemos orar de cualquier manera. Aquella parábola que el Señor Jesús enseñó de un fariseo y un publicano que entraron los dos al mismo templo, pero el fariseo decía, Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este publicano, yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano y se justificaba y dice el Señor Jesús que oraba consigo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo estaba escuchando Dios, porque a Dios no le agrada el tipo de oración donde tú crees que eres justo, donde tú crees que eres perfecto. A Dios no le agrada el tipo de oración que viene delante de Él con orgullo y con arrogancia, menospreciando a las demás personas. Y a veces venimos en oración para pedirle a Dios porque tenga misericordia de otros hermanos, para pedirle a Dios que cambie las vidas de otros hermanos, para pedirle a Dios que transforme los corazones de otros hermanos, como si nuestros corazones y nuestras vidas fueran perfectas delante de Dios. Y no venimos a Dios exponiendo nuestra propia vida, nuestras propias fallas, nuestros propios temores, nuestros propios errores. Dios quiere que vengamos a Él con lo que nosotros somos realmente y que traigamos delante de Él nuestro corazón. ¿Cómo oraba el publicano? El publicano decía, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. El publicano llegaba con conciencia de pecado, con conciencia de su bajeza, y lo que le suplicaba era perdón. Ser propicio significa que Dios busque la manera de reconciliarlo. O sea, el único que puede reconciliarnos eres tú. Él dice, sé propicio a mí, que soy un pobre pecador. O sea, ¿cómo hago yo? Tú eres el único que puede lograr que un pobre pecador como yo sea acepto delante de ti. Y de alguna manera esa oración invocaba la obra expiatoria del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue el que hizo propiciación por nuestros pecados. Propicio significa que la persona detiene su enojo. Propiciación significa apaciguar el enojo que debe tener Dios por causa de nuestros pecados. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él hizo propiciación por nuestros pecados. Y si nosotros venimos delante de Dios, debemos traer conciencia de pecado, pero también la conciencia de que somos aceptos delante de Él por Cristo Jesús y por la sangre que Él derramó. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que venir a Él con un corazón sincero. Tenemos que venir a Él buscándolo con todas las fuerzas de nuestro ser y con todo nuestro corazón. Y entonces Dios dejará de ser el Dios escondido, el Dios que no podemos entender, el Dios que no podemos alcanzar. Y dice, me dejaré encontrar. Dice, sí, yo dejaré que ustedes me encuentren. Dejaré que ustedes me encuentren y cambiaré su suerte. Nosotros estamos aquí con el propósito de hallar a Dios, de hallar su rostro, de hallar su bendición, de encontrar su misericordia, de encontrar su gracia, de encontrar revelación, de encontrar sabiduría, de encontrar su presencia, de encontrar su favor. Lo necesitamos. Y Él solamente pide que lo busquemos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra fuerza. También hay una promesa para el pueblo de Israel, que también es para nosotros. Dice al final del versículo 14, dice, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Siempre Dios ha prometido reunirnos. Siempre Dios ha prometido juntarnos. El propósito del Señor siempre ha sido juntarnos. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Jerusalén, Jerusalén,
¿Cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas, como la gallina junta a sus polluelos, y no quisiste? El anhelo de Dios es que estemos juntos. El anhelo de Dios es que seamos un pueblo. El anhelo de Dios es que estemos juntos, reunidos. Pero quizás nosotros no nos reunimos con la actitud correcta. Quizás nosotros no hemos aprendido a amarnos y a aceptarnos tal cual como somos. Quizás nosotros no tenemos ese tipo de reunión que Dios anhela, donde estimemos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Quizás no nos hemos revestido de amor, de humildad, de mansedumbre. Quizás no hemos aprendido a soportarnos los unos a los otros con amor. Quizás no hemos aprendido a hablar bien el uno del otro y a bendecirnos. Entonces Dios quiere que a través de esto nosotros nos preparemos para ser reunidos, para que la reunión de los santos sea una reunión pura, una reunión limpia, una reunión de amor, para que se pueda cumplir el propósito del Señor Jesucristo, que dice: en esto conocerán todos afuera que ustedes son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Entonces Dios quiere que seamos perfeccionados en el amor, que a través de la distancia aprendamos a amarnos, a respetarnos, a valorarnos, a honrarnos los unos a los otros, a bendecirnos los unos a los otros. Por eso es supremamente importante que aprendamos a orar los unos por los otros, que aprendamos a bendecirnos, que cuando escuchemos el nombre de un hermano preguntemos quién es, y empecemos a entender que Dios nos ha puesto en un mismo cuerpo para que nosotros, Señor, unidos por las coyunturas que se unen entre cada uno de nosotros, podamos crecer en amor, llevando la verdad, creciendo en la verdad, creciendo en amor. Es el propósito de Dios, que podamos crecer como edificio, que podamos crecer como cuerpo, que podamos crecer como iglesia, que podamos crecer como hermanos, que podamos amarnos los unos a los otros, porque Dios nos quiere reunir. Es el plan de Dios reunirnos. Dios dispersa cuando va a tratar con su pueblo, cuando va a perfeccionar a su pueblo, cuando va a limpiar a su pueblo, cuando lo va a disciplinar, pero el propósito del corazón de Dios es la reunión, reunir todas las cosas en torno al Señor Jesucristo. A Dios le place un grupo de personas reunidas en torno a la presencia de Dios y en torno a su palabra. Y ese es el plan eterno de Dios. Aquí, reunidos aquí, y luego en el cielo, reunidos en el cielo en torno a su trono. Dios es un Dios que reúne, Dios es un Dios que une, Dios es un Dios que convoca. Él hace una convocatoria para que todos estemos juntos. Y lo que Dios quiere en esta hora es que tengamos un mismo sentir, que tengamos un mismo amor, que tengamos una misma esperanza, que tengamos un mismo clamor, que tengamos una misma oración, porque Dios nos volverá a reunir. Dios nos volverá a juntar. Dios dejará que lo encontremos. Dios dejará que lo hallemos. Pero lo nuestro, lo que Dios pide de nosotros, es que lo busquemos como nunca antes lo hemos buscado. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Dios bendito y Rey de la gloria, sabemos por tu santa y preciosa palabra y por todo lo que ha sucedido a través de todos los tiempos, de generación en generación. Tú has sido un Dios que bendice, tú has sido un Dios que sana, tú has sido un Dios que liberta, tú has sido un Dios que perdona, tú has sido un Dios que prolonga la misericordia y la bondad sobre su pueblo. Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, porque toda dádiva, todo don perfecto proviene de ti. Tú eres el Padre de las luces, en ti no hay mudanza, no hay sombra de variación. Tú eres bueno, Señor, todo el tiempo eres bueno. Y te damos gracias porque sabemos hoy que tus planes, que tus propósitos, que tus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal, porque quieres darnos futuro y un futuro lleno de esperanza. Gracias, Señor, porque por tu palabra sabemos que tenemos futuro, sabemos que tenemos esperanza, sabemos que podemos mirar el mañana con gozo y con alegría, porque nuestro mañana, nuestro futuro está en tus benditas y santas manos. Señor, te pedimos, Dios, que nos des la fuerza, el coraje, el valor y la resolución
para que podamos buscarte con todas las fuerzas de nuestro ser, Señor. Que podamos ser como aquel profeta Daniel que desde joven hizo un propósito en su corazón de no contaminarse y de buscar tu rostro, Señor. Hoy nosotros proponemos buscarte más intensamente de lo que te hemos buscado todos los días de nuestra vida. Hoy queremos buscarte más, Señor. Hoy queremos buscarte más, Señor. Hoy queremos, Dios del cielo, terminar con todas aquellas actividades, Señor, que nos distraen, que nos opacan, que nos enfrían. Oh Dios del cielo, que nos apartan de tus caminos, Señor. Queremos buscarte con todas nuestras fuerzas. Queremos buscarte con todo el corazón. Deja que te encontremos, Señor. Te pedimos, Dios, que cada día, Padre Santo, nos acerquemos más a ti. Que cada instante, cada segundo, cada minuto, Señor, en este aislamiento, nosotros estemos cada vez más cerca de ti, Señor. Que podamos buscarte, que podamos hallarte, Señor. Que podamos conocerte, que podamos entender, Señor, cuáles son tus propósitos, que podamos mirar el futuro llenos de alegría, porque es un futuro que tiene esperanza, porque tú has prometido, Señor, en el futuro juntarnos, en el futuro bendecirnos, en el futuro cambiar nuestra suerte. Por eso miramos al mañana, Señor, y declaramos que en él, Padre, somos más que vencedores, Señor, porque nada ni nadie, Señor, está escrito en tu palabra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, bendice toda la congregación, bendice todos los hermanos, guárdanos, Dios, en el hueco de tu mano, Señor, y aumenta nuestra fe para buscar tu rostro, Señor, sabiendo que tú eres galardonador de los que te buscan.